El senador Francisco Chaguán presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de la muerte de niños en los centros del Servicio Nacional de Menores. Queremos conocer detalles de esta acción penal presentada en el día de ayer, pero entre otros temas también que vamos a conversar precisamente con el parlamentario de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, gracias por recibirnos hasta ahora. ¿Cómo está? Muchas gracias, Claudio. ¿Cómo te va? Sí. Efectivamente, ayer presentamos la querella criminal para los efectos de establecer responsabilidades respecto de las muertes y vejaciones que han sufrido niños que están en hogares del Sename o también en instituciones colaboradoras de dicha institución. Y es por eso que nosotros finalmente, junto con el abogado Juan Carlos Manrique, hemos presentado esta acción penal que tiene una diferencia respecto a las presentadas anteriormente, puesto que pretende activar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en términos de pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que comunique a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, senador, en relación a ese punto precisamente, esa es la novedad, usted lo señalaba, el que se acude o se pide un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría traer consecuencias para el país por la firma de los convenios internacionales. En ese sentido, cuando se ha hablado de que esta es una falla, y lo ha reconocido también la presidenta de esa forma, del Estado chileno durante los últimos 11 años, porque esas son las cifras que se conocen, pueden ser más incluso, se pide que lo que se haga de aquí en adelante, una vez conocidas las cifras, sea ponerse en campaña para iniciar una acción, para mejorar las condiciones de estos niños y de ahí lo que se ha enviado como para mejorar la situación del Sename, incluso la división de este en dos servicios para los jóvenes y niños. Bueno, claramente acá estamos frente a un Estado fallido, tal como lo ha declarado la propia Presidenta de la República. Acá la vulneración permanente de derechos de niñas y adolescentes ha sido una constante. Y es por eso que nosotros hemos sostenido históricamente que acá es necesario avanzar en una subsecretaría de la infancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y que también pueda hacerse cargo finalmente de una reforma estructural al Sename, distinguiendo a los menores infractores de ley de aquellos que han sido vulnerados a sus derechos. Del mismo modo, respecto a los menores infractores de ley, yo puedo decir responsablemente que hoy día no tenemos en nuestro país una oferta rehabilitadora. Basta con ver los recintos cerrados o semicerrados, como por ejemplo el Ligüen en la comuna de Limache, donde claramente hay ausencia de una oferta rehabilitadora. En ese contexto, nosotros hacemos el llamado a la Presidenta de la República para que haya menos anuncios y más, finalmente, decisión a través del sistema de urgencia de avanzar en un cambio institucional que nos permita, por ejemplo, tener el defensor de los derechos del niño prontamente y también que seamos capaces de generar todas las modificaciones necesarias para un sistema integral de adopción que nos permita generar un sistema mucho más ágil y mucho más eficiente que el que hoy día tenemos. Todo esto son parte de una agenda que está completamente invisibilizada. Tuvo que morir finalmente, lamentablemente, una menor en un hogar del Sename para que finalmente este tema esté sobre la mesa. Pero quiero decir que este es un tema que nosotros hemos venido luchando hace bastante tiempo. De hecho, creamos la Comisión de la Infancia del Senado y queremos señalar que los 211 niños que han fallecido en hogares del Sename, uno podría también sostener que hay otros 409 que han fallecido también, personas que finalmente estaban dentro del sistema de procesal juvenil y otros también que estaban en idéntica condición. Por tanto, las muertes llegan por lo menos a más de 700. Por eso el llamado que hacemos finalmente al Ejecutivo es finalmente a clarificar, a establecer responsabilidades, sobre todo cuando pudieran haber eventuales responsabilidades funcionarias de aquellos que han sido contratados por el Estado justamente para velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, precisamente, senador, ese era el punto, porque aquí, al tratarse de hechos que son violaciones a los derechos humanos, son imprescriptibles, por lo tanto sigue la investigación. ¿Contra quiénes se va a enfocar precisamente esa investigación? Porque se ha apuntado a funcionarios del Sename, también se ha apuntado a
los arreglos políticos que puedan existir para designar a las autoridades o trabajadores al interior del organismo. Y ha habido un reconocimiento, como yo le diría anteriormente, que los organismos del Estado, distintos estamentos del Estado han fallado. Entonces, ¿hacia quién va esa responsabilidad? ¿Y no hay una falta de reconocimiento también de los representantes políticos en ese sentido? O sea, claramente acá el Estado ha fallado. Ha fallado primero el Ejecutivo en términos de no darle como principal colegislador la urgencia legislativa a los proyectos. Ha fallado también el Parlamento respecto a que la Ley de Protección General de los Derechos de la Infancia estuvo incluso con urgencia legislativa durante el gobierno del presidente Piñera y no se trató en las comisiones. Ha fallado también la institucionalidad del Sename con ausencia de oferta rehabilitadora. Ha fallado también el sistema en términos de poder contar con los profesionales adecuados. Mire, basta mencionar un tema que es decidor. Las horas disponibles de psicólogos y psiquiatras para atender a la salud mental de los niños que están recluidos en el Sename o bien en recintos de instituciones colaboradoras con el mismo. Por tanto, acá hay un abandono del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, uno se debe atender finalmente a la responsabilidad de los casos concretos. Estamos frente a hechos que son imprescriptibles, que además no puede haber sobreseguimientos y en ese mismo contexto nosotros hacemos el llamado para que el fiscal logre finalmente determinar las responsabilidades. Si hay además responsabilidades funcionarias, estamos hablando de delitos que además tienen una alta pena. Te quiero contar que cuando nosotros presentamos esta querella nos llegó también antecedentes atroces respecto de otras vulneraciones de derechos en otros recintos de instituciones colaboradoras con el Sename, y como nosotros finalmente tenemos la obligación de poner esos antecedentes en manos del fiscal dentro del plazo de 48 horas, hemos procedido a entregar las cintas de video, como también hemos entregado las fotografías que dan cuenta también de presuntos maltratos en otros recintos colaboradores con el Sename. Bueno, de la misma forma se ha hecho por parte de la senadora Van Rieselberghe por antecedentes sobre maltratos en la 8ª región. Lo quiero cambiar de tema, senador, y por eso decíamos en un comienzo que vamos a hablar de ese tema, pero de otros también, porque usted es el primero en presentarse oficialmente dentro de su partido como candidato a la presidencia de la República para participar en las primarias al interior. ¿Por qué lo hace antes que los demás y antes de las primarias? Bueno, por varios motivos. Primero, si bien yo estoy concentrado plenamente en la elección municipal, donde vamos a jugarnos cambiar el clima político del país. Es por eso que en vez de finalmente acompañar a los consejeros generales que hoy día presentaron mi candidatura en Santiago, en la sede de Renovación Nacional, yo he estado hoy día completamente desplegado con mis candidatos a alcaldes y concejales. He estado con Virginia Reginato en Viña del Mar, con Daniel Morales en Limache, con los candidatos a concejales. Hemos estado por lo menos en 4 o 5 comunas, acompañando a aquellos que están en la primera línea de batalla para los efectos de cambiar el clima político en el país. ¿Por qué hemos presentado nuestra candidatura presidencial antes de la elección del 23 de octubre? Porque tememos que finalmente después del resultado electoral o hay un llamado que hoy día lo ha hecho o lo ha verbalizado Andrés Chadwick de golpear las puertas de Apoquindo 3000 para los efectos de ponerse detrás de un candidato presidencial sin ni siquiera discutir la propuesta, el programa político alternativo con el cual debemos recuperar la confianza de los chilenos, generar un nuevo pacto con los chilenos para los efectos de renovar las confianzas y, en definitiva, poder levantar las banderas que nos permitan también generar un espíritu de cuerpo de aquellos que representamos a la oposición. Y en ese mismo sentido, vuelvo a insistir, si bien todos los liderazgos de Renovación Nacional hoy día están desplegados en las campañas municipales, yo incluido, creo que es importante dar una señal en términos que el tiempo de las designaciones a dedo de candidatos presidenciales, sin ni siquiera discutir el programa de gobierno, quedaron en el pasado. ¿Hay demasiadas voces que se están inclinando por esa opción o que lo dejan ver como una opción precisamente el que no sea necesario hacer una primaria al interior del sector? Bueno, nosotros hemos visto hoy día las declaraciones de Andrés Chadwick
en términos de posibilitar que finalmente los partidos y movimientos declinen sus candidaturas presidenciales y finalmente respalden a Sebastián Piñera. Quiero decirle lo siguiente, yo a Sebastián Piñera creo que fue un gran presidente de Chile, que aplicó un gobierno donde hubo gestión, claramente uno de los mejores gobiernos de los últimos años, pero ciertamente le faltó justamente gestión política y la capacidad de comunicar efectivamente los logros de su gobierno. Pero también es importante sostener, si él pretende ser candidato, primero saber si efectivamente está disponible y segundo, cuáles van a ser las banderas de ese programa de gobierno. En el caso del que habla, yo represento a las regiones que han sido por largo tiempo invisibilizadas por el poder central y que miran de reojo finalmente a las 4 cuadras del poder alrededor de la moneda para los efectos de saber si vamos a contar finalmente nuestras regiones con recursos para potenciar su desarrollo. La propia OCDE señalaba que la única posibilidad de que Chile pueda alcanzar niveles de desarrollo cualitativa y cuantitativamente dice relación con la posibilidad de potenciar justamente sus regiones. Y del mismo modo, Joans Prat decía que Chile será descentralizado o no será desarrollado. Yo estoy convencido que la atomización del poder, el generar capacidad para que se pueda reconstruir las confianzas en Chile desde la base es absolutamente necesario. Y por eso, senador, los procesos de primaria son necesarios. Senador, nos quedan solamente algunos segundos, pero otras candidaturas se van a presentar apenas terminen las elecciones municipales, como por ejemplo la del senador Espina, estoy pensando. ¿Eso debería apurar también una definición de Sebastián Piñera para oficialmente ser candidato a la presidencia? Por supuesto que creemos que después de la elección municipal se va a precipitar la elección presidencial. Y por eso el llamado que hacemos al expresidente Piñera, también al senador que renunció al partido, como también a aquel diputado que renunció a la UDI, es justamente entender que acá no hay espacio para llaneros solitarios. Acá tenemos que tener la capacidad de entender que tenemos que llegar con un candidato único del sector para la elección presidencial del próximo año. Y en ese contexto, los llaneros solitarios están totalmente fuera de contexto. Senador Chaguán, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y con el fuerte respaldo de la región esperamos también representarlo y generar la discusión programática que Chile necesita. Gracias.